Comencemos con 3 preguntas. La primera, ¿cuánto influye la posición que ocupamos en la sociedad a la hora de observar la realidad? La segunda, ¿hasta qué punto determina esa posición la validez de nuestras palabras, de nuestras opiniones? Y la tercera, ¿en qué momento se convierte nuestra posición en el mundo en un activo que nos otorga mayor legitimidad y cuándo se transforma en una limitación que le resta mérito o le resta valor a lo que decimos? En los días recientes, en Chile, al menos 2 polémicas han sacudido a ese micromundo que todavía consume medios de comunicación tradicionales. En ese micromundo, por cierto, estamos nosotros, en Ojo del Medio. Se ha tratado de controversias tan sabrosas como inesperadas y nos han permitido entender el lugar que ocupa nuestra prensa en relación a otras figuras del poder. De eso hablaremos en el capítulo de hoy. Es lo mismo, por ejemplo, cuando un medio con siglos de trayectoria cuestiona a una figura muy poderosa a que cuando lo hace respecto de alguien que proviene de un sector históricamente excluido. Ya vamos a tratar de responderlo. Y algo más, ¿qué ocurre cuando el que critica a un medio no es un ciudadano cualquiera, sino que nada menos que el presidente de un país? Las preguntas son sencillas, pero las respuestas dan para mucho. Elisa Loncón, El Mercurio, La Tercera, Gabriel Boric, Carlos Peña, son varias las figuras que saldrán hoy al ruedo. Soy Marcos Ortiz, desde Santiago de Chile, y te invito a que si no lo has hecho todavía te suscribas a este canal para no perderte ni un capítulo de Canal Red Latinoamérica. Comenzamos. La lectura crítica del periodismo chileno la ves y la escuchas en Ojo del Medio por Canal Red. Hace algunas semanas, en esta misma tribuna, les mostramos cómo parte de la élite más conservadora de Chile no soporta la idea de que Elisa Loncón, una académica mapuche que estuvo a la cabeza de la Convención Constitucional, se paseara por todo el mundo dando charlas en algunas de las universidades más prestigiosas del planeta. I say hello in my mother tongue, which is called Mapudungun. Esta telenovela vivió un nuevo capítulo hace unos pocos días, producto de la solicitud que hizo el diario El Mercurio a través de su sección de chequeo de datos, de fact-checking, El Polígrafo. La petición iba dirigida a la Universidad de Santiago, la USACH, donde ella es académica, para conocer en detalle a qué se ha dedicado la doctora Loncón durante su año sabático. Esta petición de información, en apariencia totalmente inocua, escaló al punto de convertirse en un tema cubierto a páginas completas por todos los medios de comunicación escritos acá en Chile. Luego de que el Consejo para la Transparencia determinaran la legalidad de esta petición hecha por el diario, la USACH salió con fuerza a defender a una de las académicas más visibles de su plantel. Recordemos que Loncón no solo presidió la Convención Constitucional, sino que tuvo además generosa cabida en publicaciones como la revista Time y el Financial Times también, que destacó que Loncón había aportado un liderazgo tranquilo y con los pies en la tierra a la tarea y en general ha evitado involucrarse en los conflictos polarizadores que la rodean. Pero bueno, ¿qué pasó con la petición de transparencia? Nuestra obligación es hacer cumplir la ley, señaló el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia Infante. Aquí lo leemos en un titular de La Tercera. Hay una persecución con sesgo racial de clase y de género, retrucó Elisa Loncón Antileo, vistiendo trajes típicos mapuche. Aquí lo leemos en esta nota de Publimetro. Son muchas las personas que han tenido sabático, pero hay una que lleva los apellidos Loncón Antileo y me han expuesto al escarnio público. ¿Será por mi apellido? ¿Por qué a mí?, agregó Loncón, aludiendo a la existencia de un lado oscuro que habría planificado esta operación. La universidad sigue siendo el espacio para cultivar el conocimiento y para generar la movilidad social. Si yo no hubiera creído eso, si mis padres no me hubieran impulsado, yo sería una cuidadora de niños, tal vez estaría preparando los alimentos en la gran ciudad, en las grandes casas, pero logré esta formación de ser profesora, de ser investigadora, de ser académica, y ahí estoy haciendo mi contribución. Apenas un día antes de esta masiva conferencia de prensa de Elisa Loncón, otra controversia sacudió a los medios chilenos, luego de que el diario La Tercera publicara detalles de la asistencia del presidente Gabriel Boric al Estadio Santa Laura la noche del sábado. Si bien el mismo día del partido el periódico consignó el hecho en su sección deportiva bajo el título «Presidente Boric asiste a Santa Laura para duelo entre la UC y la Calera», a los 2 días la cobertura se trasladó a su sección de crónica, con un foco muy distinto. Vean,
escoltas camuflados, personal antidrogas y 50 efectivos en alerta. Así fue el despliegue de carabineros para que el presidente fuera al estadio, tituló el artículo. 3 horas después de subida la nota al sitio del diario, Carabineros posteó un desmentido en sus redes sociales, asegurando que no era cierto que se hubiera dispuesto de un contingente adicional de seguridad el día del partido. Carabineros de Chile descarta categóricamente que se haya dispuesto de más contingente para este evento. El presidente de la República se desplaza con su propia seguridad de la escolta presidencial. Por tanto, la institución descarta que se haya utilizado más personal para este tipo de eventos. Hasta ahí todo parecería relativamente normal, pero 2 horas más tarde fue el propio Boric quien, aludiendo a este desmentido de Carabineros, salió a comentar el hecho. Yo entiendo que La Tercera tenga una línea editorial crítica del gobierno. Están en todo su derecho y amparados en la libertad de prensa, pero les pido que en su ánimo de golpear no inventen noticias falsas con fuentes en off e involucrando a otras instituciones como Carabineros. En Chile, lo hemos dicho, no estamos acostumbrados a hablar de medios, menos a criticarlos. Los políticos, y para qué decir el poder ejecutivo, no es tan directo ni crítico como en otros países del continente. Y es por esto que, como era de esperar, una serie de voces rápidamente comentó el involucramiento directo de Gabriel Boric. La mayoría de las críticas no dijo relación con la noticia publicada por el diario de la familia Sayé, sino más bien con lo innecesario de la intervención del presidente, considerando que cuenta con un equipo dedicado precisamente al manejo de la prensa y las comunicaciones del gobierno. ¿Era necesario realmente marcar un punto que ya había subrayado el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros? ¿Hasta qué punto lograron las palabras de Boric invertir una narrativa, pasando La Tercera de ser el diario que publica noticias imprecisas o derechamente falsas a ser un medio acosado por la primera autoridad del país? Las polémicas entre El Mercurio y Elisa Loncón y entre La Tercera y Gabriel Boric no tienen respuestas fáciles. Claro que sí, el diario de los Edwards, como cualquier medio de comunicación, está en todo su derecho de solicitar información pública respecto de una figura que hasta hace menos de un año fue una autoridad pública y hoy se desempeña en una universidad estatal. Y lo mismo corre para Boric, quien está en todo su derecho al momento de cuestionar una cobertura que le afecta directamente y que ha sido desmentida precisamente por las fuerzas de orden. ¿Qué hacemos entonces? ¿Quién tiene la razón? Lo que entra en juego en ambos casos, el de Loncón y el de Boric, es a nuestro juicio el concepto de posicionalidad, es decir, el espacio en la sociedad que ocupa una de las partes, ya sea en relación a su género, su edad, su identidad sexual, clase social, contexto cultural, económico u otro. Este término, posicionalidad, es cada vez más utilizado en la academia y sirve para analizar la posición en la que se ubica el investigador respecto de lo que investiga, y resulta particularmente pertinente para analizar el rol de los medios y el espacio de poder que ocupan estos medios dentro de nuestra sociedad. ¿Hasta qué punto tiene razón Elisa Loncón cuando señala que la petición de información emanada originalmente desde El Mercurio tiene componentes racistas o de clase? ¿En cuántos casos hemos visto al mismo diario ser más crítico y cuestionador con quien evade un pasaje del transporte público que, por ejemplo, con los dueños de las ISAPRES que pretenden dejar de pagar 1.400 millones de dólares que les deben a sus afiliados, en su mayoría mujeres? ¿En qué medida actúa el polígrafo como una extensión de las páginas editoriales del diario frente a una figura como Loncón, que ha criticado y abiertamente ha tratado de transformar un sistema que desde siempre ha favorecido a este medio de comunicación? La defensa a Loncón llegó desde el lugar más inesperado. Fue el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quien señaló que la académica ha sido objeto del más repudiable racismo y clasismo que en nuestra sociedad abunda. Se han burlado de ella por la manera en que habla el español o pronuncia el inglés, o de la forma en que se viste para comparecer en la escena pública. Todo esto es simplemente inaceptable. Lo más irónico es que todo esto lo hizo precisamente en la sección de cartas al director de El Mercurio, un espacio predominantemente masculino, de clase alta y, digámoslo, no muy llano a aceptar figuras como la de Elisa Loncón. Una frase más de Carlos Peña, miren: ella es un ejemplo de valor, resiliencia y desempeño en una sociedad donde la clase, el género y la etnia deciden el destino de tantos. ¿Qué tal? Pero pasemos ahora al otro caso, el de Gabriel Boric y La Tercera. ¿Tienen un punto quienes cuestionaron el famoso tuit de Boric
y le recordaron que debe ser particularmente cuidadoso al señalar a un medio de comunicación? Por cierto, el presidente también es un ciudadano, y eso es justamente lo que intentó comunicar al ir a ese sector del estadio y no al palco oficial. Pero, claro, tampoco se trata de un ciudadano cualquiera. Lo que hizo el presidente chileno al criticar abiertamente al diario fue darles material para recibir más críticas de vuelta. Ocurrió unos pocos días después, en un editorial del diario titulado La investidura presidencial degradándose, en el que se criticó al gobierno por su inconveniente impulsividad y por su marcado amateurismo. Respecto de la famosa nota en cuestión, el texto argumentó que el rol de la prensa es justamente fiscalizar los actos de poder y que en el ejercicio de ello los medios pueden cometer errores. Es muy distinto a falsear. En otras palabras, y aprovechando que todo esto ocurrió en un estadio, lo que la tercera hizo fue patear la pelota para el córner. No hemos mentido, dijeron, a lo más pudimos haber cometido un error. Pero claro, las críticas de Boric le dieron material al diario para salir de contraataque y lanzarle un par de misiles más al gobierno. A la luz de los hechos y sabiendo lo que iba a ocurrir, ¿habría escrito Boric el mismo tuit? ¿Habría hecho saber su enojo a través de otra vía más discreta, por ejemplo, obteniendo disculpas sinceras en vez de estas pachotadas que recibió? Todo esto es política ficción. Jamás lo sabremos. Lo que sí está claro es que no es el objetivo de este programa ofrecer respuestas a toda esta larga lista de preguntas que nos hemos hecho hoy, sino tan solo incorporar elementos a la discusión entre el poder y los medios, algo de lo que hablamos demasiado poco, como si no importara, como si fuera de mal gusto, como si no fuera algo tremendamente interesante. O al menos eso creemos nosotros. Nos vemos aquí la próxima semana. No creas todo lo que lees. El periodismo chileno con mirada crítica llega al mundo en Ojo del Medio por Canal Red.